Bueno, yo era estudiante de arqueología y siempre me gustaron los deportes y el buceo me resultaba atractivo. Bueno, el mar siempre me gustó y tenía una amiga que se inscribió en un curso de buceo y yo me anoté con ella, me pareció algo divertido, sin sospechar siquiera que me podía llegar a dedicar a esto, porque de hecho no existía la especialidad en la Argentina. Claro. Y un año después aproximadamente se formó un equipo de arqueología, arqueología subacuática, o sea, arqueólogos que pudieran bucear y que pudieran hacer los trabajos con las mismas condiciones, digamos, de calidad metodológica que en tierra, pero bajo el agua. Estamos trabajando en uno de los naufragios que está acá en Puerto Madryn, que lo llamamos el Bahía Galenses, porque es el antiguo topónimo del lugar. Ajá. Es un barco que hasta hace poco no sabíamos cuál podría ser, pero muy posiblemente cada vez estamos más convencidos que es el Dolphin, que es un ballenero que venía del noreste de Estados Unidos y que a mediados del siglo XIX naufragó en estas costas. Y básicamente, explicándolo en términos muy sencillos, consiste en estudiar el anillo de crecimiento de los árboles y de ese modo conocer la antigüedad de la madera con la que se construyó este barco. Y es una aproximación muy interesante para poder confirmar la antigüedad que tiene, ¿no? Ujú. Y en realidad podríamos definir la disciplina en la que trabajo, la especialidad, como arqueología marítima, y que tiene que ver con las actividades del ser humano vinculadas al mar, la navegación, los puertos. Me gusta mucho la imagen de pensar cómo nosotros siempre nos identificamos mucho con el gaucho, con las pampas, incluso acá en la Patagonia, ¿no? Como el hombre que trabaja en la tierra, con el ganado, ¿no? Como un personaje muy característico de nuestra historia reciente, y sin embargo poco sabemos de cuántos marinos, navegantes vivían su día a día en el mar, ¿no? Ujú. Y bueno, eso es un poco lo que a mí me apasiona, y obviamente lo que estudiamos, la mayor parte de los restos que tienen que ver con la vida en el mar son las embarcaciones que han naufragado, gran parte de las cuales están bajo el agua, algunas en las costas, pero gran parte están bajo el agua, y es por esto que nos especializamos, además de tener la profesión de la arqueología, en el buceo. Y la historia es fascinante porque, muchas veces estos naufragios recordamos su nombre, recordamos, digamos, como si fueran grandes personajes de la historia, ¿no? Pero poco sabemos de lo que significaban para los incipientes poblados, digamos, que se establecían, europeos, ¿no? Obviamente había población indígena desde hace miles de años en la Patagonia, pero a fines del siglo XIX en la costa patagónica se están desarrollando muchos poblados, muchos de ellos también tienen que ver con el desarrollo de la ganadería ovina, colonias como lo era en ese momento Puerto Deseado, donde se habían establecido algunos colonos. También en Chubut está también Camarones, que también tiene otro naufragio de la misma época, y eran personas en las cuales su mirada estaba tanto tierra adentro, porque tenían sus ganados, su vida, y también miraban el mar, porque en el mar anhelaban la llegada de estos barcos que traían aquellas provisiones que no podían producir o abastecerse por ellos mismos, y también era la forma de transportar la mercadería. En estos casos estamos hablando, por ejemplo, de la lana de las ovejas, poder transportar su producción. En el caso acá también de Chubut, los colonos galeses también se manejaban con embarcaciones más pequeñas porque justamente a veces no confiaban en que estos transportes navales vinieran con la frecuencia que ellos necesitaban. Y no solo eso, sino también que la comunicación, las noticias, las visitas de sus seres queridos, viajeros, el mar era lo que conectaba a estos lugares en la costa patagónica, ¿no? Y esta historia, y me refiero a la historia cotidiana, porque sí, obviamente conocemos sobre la historia de muchas de estas embarcaciones y demás, pero creo que como sociedad de nuestro país nos debemos mucho de conocer esta historia y este reconocimiento de las generaciones pasadas que tenían su vista puesta en el mar, ¿no? Esperando anhelantes la llegada de estas embarcaciones.
muchas veces es muy natural que caminando por la playa podemos encontrar un resto, y algunos de estos restos pueden ser antiguos y pueden pertenecer a un naufragio. Entonces, poder contar que es importante que esos restos permanezcan en el lugar y qué hay que hacer y cómo informar sobre la localización de estos restos. Bueno, a veces es difícil poder comunicar esto sin entender por qué es importante que esos restos estén ahí, porque después se pueden estudiar en su contexto y demás. La arqueología tiene las herramientas como para, a partir de restos que son muy sencillos o incluso donde simplemente parece haber sedimento, con unos pocos restos de madera, poder sacar el jugo, digamos, de toda esa información que está contenida, ¿no? Es como, bueno, cuando el detective va a la escena del crimen, ¿no? Claro. Y hay pequeños, no solo los elementos que se ven, sino aquello que no se ve o aquello que no está, también es un dato interesante, es un dato importante, y es algo que, bueno, se termina de interpretar en la oficina, en el laboratorio, y a veces muchos meses, incluso años después, ¿no? Todo eso lleva como la historia de vida, no solo del barco cuando iba navegando, sino después que naufragó. Si yo encuentro la cabina de un oficial y encuentro vajilla o fragmentos de vajilla en la puerta, no necesariamente puedo asumir de entrada que eran de este oficial. Eso Claro. es algo que tengo que concluir a partir de toda una investigación. Entonces, esa es la primera razón por la cual, si hay algún hallazgo, si alguien observa algún resto, no se tiene que tocar nada, porque si yo ya lo muevo de lugar, es información que pierdo. Por otro lado, hay un tema práctico que es la conservación de los materiales. Los materiales, al estar bajo el agua, bueno, como cualquiera de nosotros puede comprobar, y más cuando el agua es agua de mar, es agua salada, hay una degradación en los metales, en el hierro es lo que nos puede resultar más familiar a todos nosotros, pero los restos orgánicos, o sea, restos de cuero, papel, madera, restos vegetales, semillas, restos de alimentos, todo esto, bueno, al ser restos orgánicos en el ciclo de la naturaleza, su fin, su destino es degradarse. Y bajo el agua, sin embargo, dadas ciertas condiciones, por ejemplo, si se entierran rápidamente en un sedimento muy fino, si el agua es fría, a cierta profundidad, si el agua es más o menos calma, se conservan bien, o sea, sufren cierto deterioro, pero mantienen su forma, por decirlo de algún modo. Ajá. Mientras tanto no se los toque, porque a veces sucede que uno ve que hay una pieza de madera que se ve muy bien, pero la toca y es una esponja y se rompe. Entonces, es decir, que los materiales se van deteriorando hasta que alcanzan un cierto equilibrio en el ambiente que están bajo el agua. Si yo los saco del agua, hay un deterioro. Claro. Que puede ser desde la deformación porque se seca rápido hasta la destrucción total porque se pulveriza. Entonces, todos los materiales, una vez que realmente está justificado por la investigación, la extracción, deben ser sometidos a un tratamiento de conservación que requiere de especialistas, de profesionales, de un espacio físico donde, digamos, las instalaciones adecuadas, y de recursos económicos a largo plazo, porque los tratamientos pueden durar años, muchos años. Entonces, bueno, es una serie de factores que aconsejan que mientras se puedan estudiar los restos en el lugar y no se los mueva de su ubicación, va a ser lo mejor. No es por un interés actual del arqueólogo que está hablando, sino por las generaciones futuras también, ¿no? Se trata también por eso es tan importante poder compartir espacios como este, Sergio, que nosotros agradecemos mucho, y que realmente todos podamos sentir que estas investigaciones que nosotros hacemos tienen que ver con, en primer lugar, valorar estos restos como patrimonio cultural, que esto, afortunadamente en nuestro país hay una legislación que respalda esto, que indica que los restos que tienen más de 100 años, de por sí ya son patrimonio cultural. Quiere decir que esto es un bien que pertenece a todos, Claro. ningún particular se los puede apropiar. Y a veces, aunque tengan menos de 100 años, si son casos muy particulares, donde pueden proveer información única sobre el pasado, también incluso hay varias provincias
como esta, en la cual no hay un límite de edad, o sea, son restos del pasado humano y de por sí, no importa la antigüedad que tengan, son patrimonio de todos. Y tenemos que cuidarlos no solo por nuestro interés de conocer nuestra historia, de saber quiénes somos, sino de las generaciones futuras. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.